En este vídeo te voy a enseñar la configuración exacta de cómo configurar la herramienta de Zoho Books desde el principio hasta el fin, para que tengas una herramienta legal, sólida y profesional y que no cometas el 90% de los errores que otros usuarios suelen cometer. Hola, soy Soraya Martín, pertenezco al área de facturación de Millennials Consulting y hoy te vamos a explicar la herramienta de principio a fin de Zoho Books. Vale, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo es la configuración inicial de Zoho, ¿vale? Si os acabáis de abrir una cuenta de Zoho, no tenéis absolutamente nada de información, pues os voy a indicar cómo debéis configurarlo, ¿vale? Os vais aquí arriba, en la ruedita, como siempre, donde pone configuración, ¿vale? Y tendréis que ir, mi recomendación es que revisaréis todos y cada uno de los módulos porque hay cosas muy específicas de cada empresa que sería bueno que detallarais, ¿vale? Yo os voy a hacer una configuración más o menos inicial, lo básico, lo que sí o sí tenéis que rellenar, pero ya os digo, sería bueno que os revisaréis todos y cada uno de estos módulos, ¿vale? Luego también, como son tantas cosas, si vosotros veis que en alguno de los módulos no sabéis muy bien qué seleccionar, qué marcar, si mi empresa tengo que poner esto o no, pues os recomiendo que nos llaméis a Millennials y cualquiera de nuestros expertos consultores pues os pueden dar una asesoría y así configurar la herramienta de manera totalmente legal y que cumpla con la normativa, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, primeramente nos vamos a meter aquí en organización. Vamos primero al apartado de perfil. ¿Veis? Una vez que seleccionáis, ya se os va a poner todos los módulos hacia abajo, ¿vale? Entonces, luego ya simplemente desde aquí podemos ir a todos y cada uno de los módulos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro logo, si queréis ponerlo. Este luego va a aparecer en vuestras facturas. Entonces, es muy importante que lo pongáis aquí para que os aparezca correctamente en las facturas, ¿vale? Aquí tendréis el nombre, si queréis especificar el sector, la ubicación de la organización. Luego os aparecería aquí el año fiscal, que suele ser de enero a diciembre, la fecha de inicio, desde el 1 de enero. La base de los informes, si queréis que sean por devengo o por efectivo, ¿vale? Suele ser por devengo. El idioma, la zona horaria, bueno, pues este primer apartado tenéis que configurarlo. Y luego esto de aquí, formato de la dirección de la organización, es muy importante, ¿vale? Aquí os lleva a estos marcadores, que es básicamente vuestros datos fiscales. Pero es muy importante ponerlo para que os aparezca correctamente luego en la factura, ¿vale? Estos son algunos datos fiscales que vienen de manera predeterminada, pero si necesitas añadir, quitar o poner, os aparecen aquí todos los marcadores, ¿vale? Entonces luego le daríamos a guardar y listo, ¿vale? Entonces ya tendríamos el perfil perfectamente configurado. Si tenéis almacenes o no, yo os recomiendo que os miráis también este módulo. Si no lo tenéis, pues exactamente lo pasáis. Si queréis personalizar un poquito vuestro Books y queréis ponerlo en otro color, pues aquí tenéis diferentes tipos de colores también un poquito personalizable. Si controláis del dominio de vuestro Zoho Books, desde aquí también se podría configurar. Aquí no voy a entrar al detalle porque esto es un poco más la parte más técnica, pero que si controláis sí que lo podéis hacer vosotros desde aquí. Si tenéis diferentes sucursales, también lo podréis generar desde aquí. Y esto es administrar la suscripción, esto es directamente lo que estáis pagando cada mes, ¿vale? Os lleva directamente al Zoho Store. Si queréis añadir o quitar complementos o si queréis ver cuál es vuestra tarifa, pues lo haríamos desde ahí, ¿vale? Luego otro apartado también muy importante son los usuarios y roles, que aquí los tenemos que dar de alta diferentes usuarios con diferentes roles. ¿Qué significa esto? Pues mirad, una vez que tenemos generados los roles, igual en vuestra empresa tenéis diferentes personas. A lo mejor hay gente que solo queréis que tenga acceso a ver facturas, o que solo queráis que vean los pagos, o que no tengan algunos módulos predeterminados. Esto lo haríamos desde aquí. Aquí generaremos el rol pulsándole aquí directamente a nuevo rol, ¿vale? Y desde aquí, como podéis ver, pues aquí podemos decir, queremos que este rol solo pueda ver los contactos de los clientes y los proveedores. Pues todo esto lo quitaríamos. O no, queremos que también pueda editar. Pues los proveedores no, que los proveedores que no vean nada. Pues lo quitaríais todo.
Con los artículos, exactamente igual. ¿Qué pueden y qué no pueden ver con este rol? La banca, si queréis que no se vea absolutamente nada. Las ventas, las compras, la parte de contabilidad, la hoja de horas si tenéis, las sucursales, todo lo que tengáis en vuestro Zoho Books. Desde aquí generaríais un nuevo rol, le dais a guardar y ya luego os iríais aquí a los usuarios y diréis, bueno, pues estos usuarios, este usuario, solo quiero que vea este apartado de mi Books y desde aquí lo configuraríamos, ¿vale? Aquí también podéis configurar algunos campos si queréis generar algún campo personalizado. Esto es un poquito la parte más técnica. Como os he dicho antes, si controláis un poquito de informática, pues sí que lo podéis hacer vosotros mismos para generar un campo personalizado. Si no, pues nos llamáis y os creamos los diferentes campos personalizados que queráis para cada uno de los usuarios, ¿vale? Pero la parte más básica es esta, usuarios y roles. Luego tenemos los impuestos, muy importante. Esto sí que tenéis que tenerlo bien configurado para que luego, a la hora de registrar todas y cada una de las facturas, tanto de venta como de proveedor, os aparezca correctamente, que luego os aparezca el resumen fiscal, que os aparezcan los informes, que os aparezca todo, que esté todo súper controlado, ¿vale? Entonces esto, tengo un vídeo específico que os indico cómo se configura, pero bueno, a grandes rasgos, esto os lo da directamente Books, ¿vale? Sí que esto os lo podéis mirar si es específico de vuestra empresa o no, sería ya verlo con vosotros. Este apartado es que tenéis que meter aquí vuestro CIF, la fecha en la que queréis que aparezca la facturación y lo que tenéis que contabilizar directamente es esto. Os lo digo de manera rápida, pero ya os digo, tengo un vídeo específico de esto. Si queréis generar un nuevo impuesto es desde aquí, ponéis el nombre, ponéis el porcentaje y ponéis la cuenta asociada a ese impuesto de ventas o de compras. Y si necesitáis que sea un grupo fiscal, que es cuando, por ejemplo, una factura de proveedor tiene una retención, pues seleccionaréis, por ejemplo, un IVA con su retención. Y desde aquí se genera un grupo fiscal y desde ahí ya podríamos seleccionarlo en la factura de retención de proveedor. Aún así os digo, si a pesar de ver este vídeo y el otro que tengo específico de impuestos no os queda claro, pues nos llamáis y nosotros desde Millennials os lo podemos configurar o asesorar para que lo añadáis vosotros y lo entendáis, ¿vale? Luego está el apartado de Verifactu, que como sabéis, de aquí a final de año todas las herramientas de contabilidad y facturación tienen que tener habilitado Verifactu. ¿Esto qué significa? Pues que las facturas cumplan con la normativa, ¿vale? Tienen que ser facturas que no se puedan ni editar ni eliminar, que tengan una trazabilidad. Entonces, esto tenéis que tenerlo configurado. Esto también es directamente conectar con B2B Router, os tenéis que hacer una cuenta de B2B Router y seguir los pasos. Igual, si necesitáis que os ayudemos, pues nos llamáis sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Qué más necesitamos para tener la herramienta de Zoho Books perfectamente configurada? Pues meternos en general. Esto también es muy importante porque en función de vuestro tipo de empresa necesitaréis unos atributos u otros. Si usáis estimaciones, presupuestos, pues los seleccionáis. Si no, lo podéis quitar. Órdenes de venta, recibos, órdenes de compra, seguimiento del tiempo, facturas, diarios, enlaces de pago, tareas, pues todo lo haríamos desde general, ¿vale? Si tenéis Zoho Inventory también vinculado a Zoho Books, que es otra herramienta de Zoho, pues podríamos también habilitarlo para que os aparezca desde aquí, ¿vale? Bueno, definir el primer día laboral de vuestra semana, sería desde aquí, ¿vale? Y luego también, pues estos módulos, como os digo, pues si ofrecéis descuentos, si queréis cargos de envío, pues todo eso. Si los impuestos queréis que estén incluidos o excluidos, si el redondeo de las operaciones de venta queréis que esté sin redondeo, se redondea el número entero más próximo, pues esto lo haríamos desde aquí, ¿vale? Entonces, esto es verdad que la manera inicial que tenéis de configurar esto sería seleccionar cada uno de estos módulos, pero que si queréis algún análisis o alguna configuración más específica, pues también os recomiendo que os miráis todos estos módulos, ¿vale? Moneda, pues en la moneda en la que operéis la herramienta. Saldos de inicio, si necesitáis incorporar saldos de inicio para empezar, por ejemplo, a partir de hoy, y que todas vuestras cuentas contables de vuestro antiguo ERP queden aquí bien configuradas, pues lo haríamos desde aquí. Le damos a editar y metemos los saldos de cada una de nuestras cuentas. A partir de aquí, pues ya la herramienta, en función de las facturas que vais metiendo, pues ya va cogiendo todos los saldos, ¿vale? Luego este apartado también es súper importante, los recordatorios. Si necesitáis tanto de facturas de clientes como de facturas de proveedor. Es decir,
Si necesitáis unos recordatorios que se os pongan de manera automática para facturas vencidas, lo podéis editar desde aquí. Para facturas enviadas, pues lo seleccionáis y directamente le mandará un recordatorio a cada uno de vuestros clientes que esa factura ha sido enviada o ha sido vencida. Si queréis recordatorios de pago en función de los días, también lo podemos configurar. Si queréis recordatorios basados en la fecha de vencimiento, pues lo haríamos desde aquí. Esto os lo da Zoho de manera predeterminada, pero aún así, si queréis un nuevo recordatorio específico, también lo podemos generar desde aquí. Luego también tenemos un apartado súper importante, que es el portal del cliente y del proveedor, ¿vale? Que esto es para que el cliente, directamente con una URL, se meta en un portal y pueda ver todas sus facturas, todos sus pagos, las pendientes, las que tiene por pagar, etc, etc. Exactamente igual el proveedor. Igual, esto se haría desde aquí, se configuraría desde aquí. Si tenéis algún tipo de problema, pues tenéis que ir mirando, como os digo, en función de vuestro tipo de empresa, tenéis que ir mirando cada uno de estos módulos. Aún así, como os he dicho anteriormente, si necesitáis cualquier tipo de ayuda en la configuración del portal del cliente, pues nos lo indicáis y nosotros os lo hacemos. Personalización. ¿Aquí qué tenemos? Pues tenemos números de transacción. Esto es, si necesitáis tener diferentes números de serie de las facturas, pues sería desde aquí. Le dais a generar nueva serie y desde aquí pues pondríamos un número de serie para los pagos de clientes, para los proveedores, para las facturas. Se haría desde ese módulo. Luego tenemos las plantillas, que también tengo un vídeo específico de plantillas de PDF. Entonces, si necesitáis editar las plantillas, principalmente suele ser para facturas, pero bueno, como podéis ver, tenéis aquí plantillas de todo tipo, para los pagos, para los recibos, para las órdenes de compra, órdenes de venta. Desde aquí lo configuraríais, ¿vale? Directamente, de manera rápida, es darle a nuevo, o bien editáis la que ya os da Zoho de manera predeterminada y podéis usarla, o podéis generar una nueva desde aquí, ya como vosotros queráis, ¿vale? Igual, como os he dicho antes, si necesitáis que este módulo os lo configuremos nosotros, también podemos hacerlo. Luego tenemos también notificaciones por correo electrónico. Desde Zoho Books podemos hacer que se envíen correos electrónicos de manera automática, ¿vale? Entonces aquí tenéis unas notificaciones de manera predeterminada y podríamos generar plantillas para todo este tipo de casuísticas, ¿vale? Entonces, si necesitáis para las ventas, para las compras, una notificación de un presupuesto, pues todo lo haríamos desde este módulo. Zoho, como en todos los apartados, os da una plantilla predeterminada, pero si necesitáis que os generemos una personalizada para vuestra empresa, pues también sería desde aquí, ¿vale? Luego también tenemos etiquetas de generación de informes. Esto es una parte, si queréis llevar una analítica un poquito más exhaustiva de vuestra empresa, queréis que alguna factura de cliente o de proveedor le pongamos una etiqueta y luego podamos sacar informes, pues se haría desde aquí, ¿vale? Luego está el apartado de automatización. Igual, si sabéis configurar reglas de flujo o las acciones para que haya un detonante que al crear la factura, por ejemplo, se envíe un aviso a ese cliente, o porque en la fecha de pago estimada queréis que la herramienta haga algún webhook, que se llama, alguna regla de flujo, pues se configuraría de aquí. Si vosotros podéis hacer algún tipo de programación, pues es muy fácil, es muy sencillo, pero si necesitáis algún tipo de ayuda, pues os lo podemos configurar nosotros. Y luego tenemos el módulo general de clientes y proveedores, que esto es, pues básicamente, si queréis habilitar números de cliente y proveedor, será desde aquí. Si sois el cliente, es una empresa, es un individuo. Si queréis añadir más marcadores, eliminar y editar, lo haríamos desde aquí. Es el mismo módulo para clientes y para proveedores, ¿vale? Se quedarían puestos de la misma forma. Si queréis tener algún límite de crédito para que luego no vengan estos clientes morosos, también lo haríamos desde este apartado. Luego también tenemos un módulo muy parecido para los artículos y productos, que es este, pues igual sería mirar qué queréis tener seleccionado y qué no para vuestro tipo de empresa. Este es un apartado nuevo que han puesto para el reconocimiento de ingresos. Si queréis tener, esto también es una automatización, ¿vale? Si queréis tener alguna automatización con los ingresos que se obtiene de una transacción, pues no lo podéis decir o lo podemos configurar también. Luego tenemos el apartado de contabilidad, pues igual, esto sería cómo queréis tener el catálogo de cuentas, si queréis tener una cuenta predeterminada de ganancias o de pérdidas en función de las divisas, cómo queréis tener configurado otros gastos de pérdidas y ganancias, pues desde aquí lo podéis ajustar, ¿vale?
Luego el apartado de proyectos, si lo usáis, que esto es para tener diferentes tipos de proyectos en vuestra empresa, pues se configurará aquí y con su correspondiente hoja de horas, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Si tenéis configurado inventario, pues también lo podéis hacer desde aquí, ¿vale? Tenéis aquí las diferentes aprobaciones de inventario, si lo tenéis configurado con Zoho Inventory, ¿vale? Los pagos de línea. Esto también es muy importante. Si vosotros en vuestra facturación vais a tener diferentes pagos en línea, pues lo configuraremos desde aquí. Como sabéis, Zoho tiene configurado de manera nativa Stripe Go Cardless. Esto simplemente sería con darle a configurar ahora y luego directamente meter vuestra contraseña de Go Cardless o de Stripe. También tiene estas de manera predeterminada, ¿vale? Pues será desde aquí. Luego está el módulo de ventas y el módulo de compras, que son muy parecidos, pues también tendréis que echarle un vistazo. Si queréis tener, pues eso, alguna personalización de campo, alguna regla de validación, queréis alguna aprobación, pues todo sería desde este módulo. No me enrollo mucho más porque esto es ir mirando lo que queréis tener en vuestra empresa, pero todo lo que sea referido a ventas y a compras lo tenéis desde este apartado, ¿vale? Y luego hay unos módulos personalizados, que esto es, pues si queréis generar dentro de todos estos módulos que os ha dado Zoho Books, pues podéis decirme, pues no, es que yo quiero tener un módulo de ingresos personalizado que esté asociado con las facturas, que me saque una analítica, pues será desde aquí. Esto sí que es un poquito más de informática. Igual, podéis echarle un vistazo y si veis que tenéis alguna duda, pues como siempre os digo, podéis poner en contacto con Millennials y nosotros encantados os lo configuraríamos. Y esto es, a grandes rasgos, la configuración inicial de Zoho Books. Al configurar nuestra herramienta de Zoho, entendemos que puedas tener algunas dudas o consultas de tu negocio en particular. Para ello, Millennials Consulting tiene un grupo de consultores especializados en cada una de las herramientas. Justo en nuestros comentarios tenemos un formulario que puedes rellenar y uno de nuestros consultores se pondrá en contacto contigo lo antes posible. Si esta guía te ha ayudado, suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos nuevas estrategias que utilizamos en Millennials Consulting. Y finalmente, para que no dejes tu formación a medias, te dejo este vídeo en el que te enseñaré cómo integrar Zoho CRM con Zoho Books y tengas todas tus cuentas, contactos, facturas y proyectos integrados con las dos herramientas.